Hola, estamos en Liga Revueltas y estamos contentos de estar aquí en las oficinas, las instalaciones de Educa, para hablar, de esta organización social de derechos humanos tan importante en el Estado, en Oaxaca. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre la una iniciativa que han presentado la semana pasada por parte de Educa respecto a la protección y a las garantías que deben tener en este país tan horrible, este estado que se está poniendo peor, los defensores, las defensoras de derechos humanos y también los periodistas y las periodistas. En ese sentido, Marco, te quieres presentar aquí con la banda. Mucho gusto. No te conocen. Marcos Leiva de Educa. Marcos, ¿qué nos puedes platicar de esta iniciativa? Bueno, mira, esta es una iniciativa, es una propuesta de reformas de 5 disposiciones para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo de activistas de derechos humanos. Nace por la necesidad de proteger la actividad de la libertad de expresión por un lado y por otro lado el derecho a defender derechos. Como tú bien sabes y los compas que nos están viendo, escuchando, pues la situación está muy terrible en nuestro país. Hoy precisamente, ¿no? Hoy que es el Día Nacional de las Personas Víctimas de la Desaparición, se cuentan hace un año como de 100,000 ya, ¿no? 100,000 personas desaparecidas, que son cifras oficiales. También cifras oficiales, del recuento que tenemos desde Educa, hay en estos 4 años de gobierno federal hay más de 100 personas activistas de derechos humanos asesinadas y Oaxaca tiene 23, ¿no? O sea, somos el primer lugar con personas asesinadas por defender derechos, sobre todo derechos ambientales o lo que nosotros llamamos defensores y defensoras de tierra y territorio. Entonces, esto nos llevó a generar esta iniciativa, un grupo de organizaciones que la hemos presentado la semana pasada, en la idea de ir generando un sistema de protección, ¿no? Tanto a la libertad de expresión como a la actividad de defensores y defensoras. Lo interesante aquí es que no generamos o no pretendemos generar una nueva institución. Creemos que no es necesario entrar otra vez a la burocracia, ¿no? De generar una nueva institución por un lado y por otro porque sabíamos que en el argumento de que no hay presupuesto, pues no iba a pasar, ¿no? Entonces, más bien el interés es en dos sentidos. Uno es articular las diferentes legislaciones que ya existen sobre la protección a defensores y defensoras y libertad de expresiones, articularlas, crear un engranaje que hablen, digamos coloquialmente, que hablen entre ellas, que se reconozcan, ¿no? Porque actualmente tenemos la Procuraduría o la Fiscalía, que va por un lado, la Defensoría va por otro, entonces lo que tratamos es de armonizar estas legislaciones que ya existen y por otro lado generar desde la teoría de la punitividad mayor castigo, digámoslo así, a personas, funcionarios, funcionarias, instancias gubernamentales que por omisión o por acción no protejan a defensores y defensoras y a la libertad de expresión. Esas son como las dos líneas fundamentales. ¿Identificar o cómo? Que por ejemplo, en un caso de violación de derechos humanos de defensores o defensoras, que estas autoridades o servidores públicos que por omisión o por acción violenten estos derechos, es decir, que no
que no lleven a cabo, por ejemplo, medidas cautelares, ¿no? Un ejemplo, hay un defensor o una defensora de tierra y territorio que es amenazada por defender el río, por ejemplo, o los bosques, llega a la defensoría, se abre un expediente, se dictan medidas cautelares, quien las tiene que cumplir es el Estado. Si el Estado, el gobierno dice no las cumple, y si al defensor o defensora le pasa algo, entonces recae una responsabilidad penal para el funcionario o funcionaria que no cumplió con esas medidas cautelares, porque hasta ahora no pasa nada. O sea, hay quienes han ido no solo aquí a la Defensoría, sino por ejemplo al Mecanismo Nacional, piden medidas cautelares, las otorgan, pero no se cumplen, y después tenemos que ese defensor o esa defensora, ese periodista o esa periodista es asesinada. Y no hay una acción penal contra el que dejó de cumplir lo que estaban en las medidas cautelares. ¿Cómo evalúa Educa en estos momentos, bueno, haciendo como un paréntesis o tal vez siendo el mismo tema, la actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en estos momentos con Bernardo Rodríguez Alamilla? Que ha habido muchas críticas al respecto, críticas de omisión, críticas de inacción, críticas de pues nada más ver de hecho de más que nada. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, valoramos que hay ciertamente un rezago en el quehacer de la Defensoría. En ciertos temas no hay una actuación como se quisiera. Por ejemplo, en el caso de los 5 compañeros asesinados en la comunidad del Paso de la Reina, en Amiltepec, que eran defensores ambientales y de tierra y territorio, por ejemplo, eso ahí está parado, no ha habido avances, se han dejado de tener las mesas de trabajo que se tenían, no hay exigencia para las medidas cautelares. Ahora ya la comunidad de Paso de la Reina ingresó al mecanismo nacional, porque aquí no había acción de la Defensoría, y el mecanismo nacional por primera vez en México da medidas cautelares comunitarias, porque las medidas cautelares son a nivel persona, y ahora por primera vez se da a nivel colectivo y a nivel comunidad. Entonces, con eso es una muestra de cómo la Defensoría no ha tenido una actitud activa y propositiva en ese sentido. En la iniciativa hay una serie de reformas a la ley que le da origen, en términos también de darle mayor protagonismo, vamos a llamarle así, que tenga mayor peso la Defensoría en términos de poder realmente hacer su trabajo. Como decimos coloquialmente, darle más dientes, ¿no?, para poder morder. Esto no quita que hay que hacer una revisión a fondo también de la ley, ¿no? Y de revisar profundamente con una evaluación seria la actuación de la Defensoría, y más próximamente en este tipo de los proyectos que se avecinan no se avecinan, que ya están echados a andar y que están generando una serie de violaciones, como en el caso del tren interoceánico por un lado, o todos los proyectos mineros en el estado, ¿no? Esta propuesta de ley que lanza Educa y también este consorcio, ¿no? Me parece sí, somos varias organizaciones. Esta propuesta de ley en ese sentido plantea algún tipo de medidas punitivas o de control o de amonestación, o no sé si llamarlo de castigo, a instancias gubernamentales como la Defensoría, que se supone que son descentralizadas del poder estatal, pero bueno. Se propone algún tipo de control o de sanción al no cumplir o al omitir o al ser omisos en cuanto a la seguridad, la procuración de los derechos humanos que tienen que llevar a cabo. Sí, propiamente hacia la Defensoría, ¿no?, como por lo que acaba de decir, que es una instancia que no pertenece, digamos, ni al Ejecutivo ni a
ni al legislativo ni al judicial, ¿no? Bueno, en papel, ¿no? Bueno, sí, teóricamente, digamos, ¿no? Y más bien lo que estamos proponiendo son una serie de instrumentos jurídicos punitivos para el castigo, vamos a llamarle así, o para las sanciones de quienes violenten los derechos de la libertad de expresión o los derechos a defender derechos humanos, ¿no? Irían tanto por la vía penal como por la administrativa, ¿no? Para ubicar la responsabilidad de la violación de los derechos humanos. ¿Qué órganos serían los encargados de llevar a cabo esto? Serían órganos internos que ya de por sí se tienen establecidos en las legislaciones. ¿Cómo cuál? La Contraloría, por ejemplo, ¿no? Y ¿La Contraloría del Congreso? No, la de cada secretaría tiene una Contraloría, ¿no? Entonces esa sería la instancia, ¿no? Y además de darle también posibilidades a la Defensoría de generar una denuncia, ¿no? Por ejemplo, en la vía penal, la Defensoría tendría la posibilidad, el derecho de ejercer acción penal contra un funcionario o funcionaria que no cumpla, ¿no? Eso está también establecido en la ley de la propia Defensoría, entonces nomás se refuerza ese mandato que ya tiene la Defensoría. Lo que pensamos es que parte también del alto índice de violaciones de derechos humanos y de la libertad de expresión tiene que ver con la impunidad y la corrupción, ¿no? Cuando un funcionario o funcionaria no cumplimenta lo mandatado en las medidas cautelares, está haciendo una falta a su función, ¿no? No está cumpliendo con lo que la ley le obliga, entonces tiene que ser castigado, pero en nuestro país eso no se castiga, mucho menos en nuestro estado, sino se deja correr, ¿no? O sea, si por tu acción de omisión de cumplir con las medidas asesinan a un defensora, a un periodista, no pasa nada, ¿no? No pasa nada si dejases de cumplir eso. Y se trata de buscar, que eso está bien, pues, pero esa es una parte, a los culpables de esa acción directa, pero se genera por no cumplir lo que al gobierno, a los funcionarias les corresponde y les compete. De eso se trata, ¿no? De contrarrestar esa impunidad y esa corrupción, porque muchas veces no se ejercitan las medidas cautelares porque dentro de la Fiscalía, dentro de Seguridad Pública, etcétera, hay compadrazgos con crimen organizado o con ciertos grupos de poder que dicen, bueno, ya asesinaron a una defensora, un defensor, periodista, entonces ahí ya déjalo, ya no lo investigues, ya no nada, hay que quede, ¿no? Entonces pensamos que esta iniciativa puede ir contrarrestando pues esta inercia que tenemos de corrupción y de impunidad en el Estado y en el país, ¿no? Pero no sería también como momento de establecer mecanismos de control, no de control de llamado a cuentas a las mismas instancias, pues supones que son descentralizadas, como la Defensoría del Gobierno, pero no son el papel, vamos a traer en detalles, pero también puede ser un presupuesto federal. O sea, no sería como también momento de buscar que estas instancias que garantizan, ¿no? O que supone que garantizan los derechos humanos en este país o en este estado específicamente, pues sean más, sean llamadas a cuentas o sean más exigidas en su devenir, porque pareciera como que de repente se lanzan estas iniciativas, pero los órganos encargados pues al final de tentar la defensa de los derechos humanos en el Estado, pues ni siquiera se enteran, ¿no?
o no tienen como una repercusión en cuanto a su devenir, incluso como entes de burocracia, ¿no? Entes burocráticos. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, cuando se hizo la nueva ley, ¿no?, que dio creación a la Defensoría, en la cual también estuvimos participando un grupo de organizaciones, la figura nueva, bueno, hay que decirlo que la figura de la Defensoría es de las primeras en México, ¿no? Y además de eso también fue de las primeras en tener un consejo ciudadano elegido por el Congreso. En el sentido del consejo, no tenerlo como esos consejos que había muchas veces antes, solo figurativos, solo para tomarse la foto una vez al año, etcétera, sino que dentro de la ley se le puso diversas mandatos que tenían. En una de ellas era eso, ser como el control del defensora en términos de rendición de cuentas, ¿no? Y yo creo que hubo un tiempo en que ese consejo logró en cierta medida su cometido. Ahora tenemos un consejo ciudadano bastante ausente, elegido obviamente por el legislativo, pero también ya muy lejos del espíritu original del consejo. Ni siquiera sabemos cuándo se reúnen, ¿no? Exactamente, ¿no? Es más, hasta sabemos, aunque creo que sí sabemos, que no está completo el consejo, o sea, no ha habido una nueva convocatoria para completar el consejo. El consejo ya tiene 2 o 3 bajas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí habría que exigir, ¿no? Si no es desde el consejo, que esa era su función, que a través de ello la ciudadanía podía, o los grupos o los activistas, exigir información o rendición de cuentas. Me parece que hoy, como decía yo hace un rato, es necesario revisar de nueva cuenta la ley, hacer las modificaciones necesarias y obligar, aunque no tiene que ver con necesariamente con la protección, ¿no?, de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos, pero sí en términos de información y de transparencia, que es parte del combate a la corrupción y a la impunidad, sí exigir que por ley el defensora tiene que rendir sus informes. Ahorita no ha rendido informes, ¿no? El defensor, ¿verdad? El defensor, desde que entró. Sí, creo que nomás hizo uno. No lo tengo bien claro el dato, pero sí no ha rendido un informe, ¿no? Entonces, digamos, ahí yo creo que ahí sí tendremos que generar otra serie de acciones en términos de fortalecer esta instancia, ¿no? Hay una parte aquí en esta iniciativa, pero sí hay que ver la otra parte, y eso es tarea todavía pendiente. Pues digamos que hoy en día en México, bueno, no hay más que ver el informe que dio la Comisión de la 4T sobre los 43 y la brutalidad con la que se dio cuenta de lo que pasó en el 2014, ¿no? Pues digamos, no digamos, sino parece ser como que la realidad nos demuestra todos los días que la realidad en México es brutal, ¿no? Es una cuestión terrible. En el resto del país, pues está el asunto de los desaparecidos, ¿no? Y esto viene desde hace sexenios, ¿no? Que ha estado lacerando, ¿no? Pues la vida pública del país, ¿no? Esto de lo que decía, 100,000 desaparecidos, pero de repente en Oaxaca como que se tenía como que la noción de que eso no pasaba tanto, ¿no? Pero empieza a haber ya voces, denuncias que hablan de que en Oaxaca también hay un problema serio de desaparecidos, un problema serio, pues, y además de nulo acompañamiento hacia estos casos, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema en Oaxaca? Sí, mira, yo creo que cada vez, es interesante porque me parece que en términos generales Oaxaca históricamente ha tenido una actividad política sobresaliente, ¿no? A veces mucho más que otros estados, y una actividad organizativa también
muy activa, ¿no? Por un lado, y por otro también todavía tenemos cacicazgos regionales fuertes, ¿no? De horca y cuchillo, casi, ¿no? Y mucha gente por mucho tiempo fue desaparecida o asesinada, ¿no? Y sobre eso no había reportes. Y sobre eso no había reportes. Y más se vinculaban o sea, más esas desapariciones o asesinatos en Oaxaca, yo creo que han tenido un vínculo más por la actividad política, ¿no? Que por el crimen organizado. Que por el crimen organizado, aunque ahora me parece que ya nos alcanzó, o sea, de hace un buen rato las desapariciones siguen siendo políticas. Bueno, ahí está en el caso de los comandantes del EPR, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Pero también ya hay del crimen organizado, ¿no? Cada vez más. Ya empieza a haber una serie de colectivos, ¿no? Yo creo que a partir de que serán 5 años para acá, la gente se ha empezado a organizar, las familias de los desaparecidos, para generar su propia búsqueda, su propia estrategia y demás, ¿no? Hay una instancia que fue creada hace 2 años, me parece, 2-3 años, pero que la titular, como dices tú, no ha tenido la capacidad de acompañar a las víctimas en la búsqueda de sus familiares. Acaba de pasar este fin de semana la actividad, ¿no?, de la caravana sobre desaparecidos y desaparecidas en México, esta jornada de lucha, y se empieza a ver cada vez con mayor actividad estos grupos, por desgracia, ¿no? Porque pues eso es un indicador de que esta circunstancia, este hecho está cada vez siendo más y más frecuente en nuestro estado, ¿no? Y hoy me parece que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, porque no creo que solo es parte de las instancias gubernamentales, sino también de una sociedad que me parece ha dejado de sorprenderse, de indignarse por este tipo de acciones. O sea, que las familias no sepan dónde están sus familiares desaparecidos, si están vivos, no están vivos, etcétera, etcétera, y sin un apoyo gubernamental claro. O sea, es preocupante que una sociedad permita, por ejemplo, la desaparición de 100,000 personas. Y aquí no estamos para ver si estaban o no estaban, en dónde estaban, con quién estaban. O sea, simplemente han desaparecido 100,000 personas, ¿no? Que muchos analistas equiparan con algunas guerras en Medio Oriente, con Irak, por ejemplo, Afganistán. Decían, pues son peor, ¿no?, las pérdidas que ha habido ahí que las que aquí tenemos. Y además, formalmente no tenemos un conflicto interno. Entonces sí, es sumamente preocupante. Y me parece que hay ahí ya poco a poco algunos sectores de la sociedad pues despertando en ese sentido, organizándose, familiares, víctimas, que empiezan a ejercer su derecho y a exigirle al gobierno también lo que le corresponde, ¿no? El tren transísmico, tú de hecho lo comentabas la vez pasada, bueno, comentabas algo la vez pasada que nos tuvimos en Vías Revueltas. También me parece, se antoja como una pesadilla en cuanto a derechos humanos, ¿no? Este establecimiento, esta construcción de corredores industriales que llevan a este tren, la balcanización que se acusa, que además en territorios como el Istmo de Tehuantepec, que ya está Juchitán durante muchos años estuvo como una de las ciudades, creo que de hecho todavía lo está, una de las ciudades más peligrosas del mundo, o de país, donde más asesinaban gente, que de hecho en Juchitán se acostumbraron a ese ritmo de vida, ¿no? Asesinaban a la gente y pues los mismos familiares se llevaban los cadáveres, ya ni siquiera esperaban a que los recogieran. En fin, a lo que voy es que en términos de que la 4T establece el tren transísmico como uno de sus proyectos
estandarte realmente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto que va a traer finalmente este progreso y este avance hacia el sur del país, ¿no? Hacia lugares olvidados por Dios, como el mismo de Tehuantepec. Pues también establece que el nivel de criminalidad y de flujo, incluso ya aceptado por el mismo gobierno federal, establece que los grupos criminales están pues dando más caros los materiales, ¿no? Se están quedando con los materiales y lo están dando mucho más caros. Entonces, en este caldo de cultivo, pues ¿cómo educa, percibe lo que viene o lo que ya está aquí? O sea, cuando nos hablan de progreso, de mejora, de que ahora sí al sur le van a hacer justicia, y lo que parece que va a venir o lo que ya está pasando es que la ola criminal pues se va a desatar, pues sí ya está desatada. En ese sentido, ¿cómo educa el asunto del 30 sísmico? ¿Es avance, progreso, civilización o muerte y desaparición? Bueno, vemos una situación muy complicada y difícil en términos de los derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la región del Istmo de Tehuantepec. El tren transísmico, como bien dices, no es algo que venga, sino que ya está. Y ya se están haciendo, ya están rehabilitando vías, están los parques industriales, que son como 7 más o menos, la rehabilitación del puerto en Salina Cruz. El tren transísmico también va a traer la reactivación de proyectos mineros en la zona, que no es propiamente parte del proyecto, ¿no? Pero sí va a impactar fuertemente ahí. Bueno, porque además es lógica el proyecto. O sea, claro. Si quieres establecer un nuevo canal de Panamá en donde las cosas sean más rápidas y los materiales llegan más rápido y el capital gane más dinero, pues está claro que el asunto minero pues es vital en eso, ¿no? Exacto, van a reactivar, bueno, todas esas cosas. Sí es un escenario porque además el gobierno federal ha decidido la estrategia de no consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Trae la manera de su consulta, las consultas que han estado realizando, que han sido consultas nada más a las autoridades municipales o agrarias en algunos casos, no a la población en general, a una consulta, sería una consulta indígena, ¿no? Abierta y pública, y que parte de eso también ha sido el ofrecimiento de algunos proyectos, ¿no? Económicos. Y entonces traen, como bien dices, esta idea del progreso. Vamos a traer proyectos de inversión que generen, ¿no? La riqueza necesaria para que las comunidades y pueblos del Istmo salgan adelante, y no solo ellos, sino el Estado, ¿no? Y el país. Pero bueno, ya tenemos que serán 10 años o un poquito más de los proyectos eólicos. Habría que hacer un estudio del impacto económico de los 24 proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, que tanto económicamente han impactado a la población de manera directa. O al contrario, siguen estando en los mismos índices de marginación y de pobreza, y ahora peor porque sin tierras, ¿no? Es como el ejemplo inmediato, pero un poco más hacia atrás. Me suena mucho también al discurso cuando crearon la refinería, ¿no? En Salina Cruz, y el puerto y todo, que era el boom, ¿no? Ahora sí, el Istmo va a salir de pobres, ¿no? Las comunidades se van a beneficiar de todo el trabajo de Pemex ahí, va a haber fuentes de empleo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? O sea, crearon una ciudad como Salina Cruz, no con gente de ahí, sino gente que venía de fuera, ¿no? Tabasco, Campeche, de otros lugares donde ya tenían la práctica de la refinería. Y no contrataban a gente de la región más que para trabajos de limpieza, ¿no? Los otros trabajos eran traídos de fuera. ¿Qué impacto tuvo sobre la región? Hay un estudio que realizamos sobre la desigualdad en México, lo hicimos junto con Oxfam México, y un caso de estudio fue el de Salina Cruz, precisamente por todo este argumento del progreso, la modernidad, ¿no?
y por datos, eso fue hace como 5 años, los datos oficiales nos arrojaron que las comunidades alrededor de San Cruz, por ejemplo, San Mateo del Mar, que es una comunidad indígena, era más pobre a partir de que llegó la refinería, ¿no? Se asentó se profundizó la marginación, la pobreza y la desigualdad, ¿no? Y por lo tanto había más problemas ambientales, ecológicos en la región. Se traen el agua de la presa de Jalapa del Márquez para los trabajos de la refinería. Salina Cruz sufre de agua desde hace 10 años, ¿no? O sea, sí, me imagino que sí, cuando vas y entras a Salina Cruz ves esa nube que está encima de ella, ¿no? Y ese calor que no es un calor natural, pues, o sea ya hay más impactos negativos, vamos a decir, ¿no? Y eso, bueno, en un proyecto de hace ya de años atrás, y me parece que el proyecto transísmico también está en ese mismo sentido, ¿no? O sea, con a lo mejor un lenguaje más actualizado, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a traer progreso, vamos a traer desarrollo, pero solo para las empresas, solo para el capital. Las comunidades y los pueblos seguirán poniendo mano de obra barata y serán los que sufran de los impactos ambientales, ecológicos. Y criminales. Y criminales del asunto, porque como bien dices, el Istmo, pues ya operan varios grupos, ¿no?, de crimen organizado. Hay una lucha fuerte sobre el control de los materiales pétreos, por ejemplo, que es una nueva, no ni tan nueva, pero es una nueva dimensión de el crimen organizado, ¿no? El control de los materiales pétreos, porque entonces ellos lo venden a grandes costos. El derecho a piso, etcétera, secuestros, extorsión, todo lo que ya conocemos y sabemos, y que ahora, como ha sucedido en otras latitudes del país y de América Latina, la cercanía a vender seguridad a empresas, ¿no?, transnacionales, a generar ese tipo de acuerdos, por un lado. Por otro lado, por ley, bueno, ni siquiera fue por ley, sino por decreto, Andrés Manuel ya le otorgó la administración del transísmico, del proyecto interoceánico, a la Marina. No solo lo está construyendo, sino lo va a administrar cuando termine de construir, y no solo lo va a administrar, sino le va a otorgar la seguridad para su funcionamiento. Entonces, las comunidades, organizaciones que se movilicen por la exigencia de sus derechos en contra de ese proyecto, pues también van a estar a verse criminalizados, no solo por el gobierno estatal o sus instancias como la policía estatal, etcétera, etcétera, sino por la Marina, ¿no? Tendrá mayor presencia la Marina ahí, y seguramente veremos mayores instalaciones de la Marina. Entonces, de facto, el Istmo de Tehuantepec está ya viviendo un proceso de militarización. Acelerado, que ya está ahí, ¿no? Sí, y no solo en términos de la presencia de la Marina en la calle o ver sus instalaciones ahí, sino una militarización de la sociedad misma. Es decir, si quien administra, ¿no?, el tren es la Marina, si quien va a realizar los bancos de bienestar, están construyendo los bancos de bienestar, es el Ejército y la Marina, y así continuamente, o sea, la vida pública, ¿no?, pues ya cada vez está más militarizada en ese sentido, ¿no? ¿Te refieres a que cada vez la gente está más, tiene que ver con el ejército, con Exacto, los ¿no?, órganos de control? Exacto, ¿no? O sea, o al revés, esos órganos de control tienen más que ver con la gente en su vida pública y cotidiana, y mucho de ello nos lleva al imaginario de que es normal verlos en la calle, y entonces era normal que agarren o detengan activistas
sin ninguna orden judicial al respecto, ¿no? O sea, entonces eso también es muy peligroso, ¿no? Son de las cosas o consecuencias que tendremos, y ya en otros países tenemos la historia de este tipo de proyectos y la actividad que hacen los ejércitos o la propia policía privada, ¿no? O sea, los parques industriales sin duda tendrán policías privadas, ¿no? Que cuiden las instalaciones. Yo creo que los parques industriales solo se les cambió el nombre y en esencia serán lo que antes eran las zonas económicas especiales, ¿no? Que en síntesis es un territorio determinado para que se instalen empresas transnacionales, y ese territorio tiene una legislación ad hoc, ¿no? Impuestos ad hoc, tienen a alguien que controle ese territorio, un administrador, y tiene también una policía que garantice el funcionamiento de ese territorio. O sea, es digámoslo así, un estado dentro del estado, ¿no? Seguramente así van a estar funcionando estos parques industriales, y entonces toda esta parte de estos elementos pues van a tener un impacto social. ¿Esto en qué se traduce, Marco? Se traduce en que la gente dejará de poder entrar ahí, por un lado, se traduce en un asunto de impunidad y se traduce en un asunto de criminalización a los movimientos sociales y a las comunidades, ¿no? Y de que ellos, como son federales, pues tendrán una relación directa hacia el gobierno federal y no necesariamente con el gobierno del estado, ¿no? Entonces eso también es complicado y complejo, ¿no? Y son elementos que pensamos nos dan como una situación ya actual de bastante complejidad para defensores y defensoras de tierra y territorio en el Istmo, como de organizaciones sociales que han estado luchando desde hace mucho tiempo en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Digamos con una especie como de fragilidad total, ¿no? Exacto. Porque bueno, vamos, tal vez podría ser de repente la indignación social lo que significara como el último gran bastión, si se quiere, ¿no? Como de la protección para defensores, defensoras, para periodistas. Pero positivamente en el caso de los periodistas y las periodistas, pues sabemos que su papel informativo ha sido cuestionado incluso de la misma presidencia todos los días, ¿no? En cuanto a si se es un periodista transformador o no, en cuanto a que si se apoya a la 4T es transformador, y si no, ese es conservador y ese es del otro bando. La misma gente hoy en día al periodismo lo ve como, ¿no? En general, como un asunto ahí incómodo, como lleno de siempre de moches, ¿no? De moches del poder malo, del poder del poder conservador, ¿no? Es decir, las muestras de que bueno, que hay un ala ahí como de youtuberos, periodistas, que se dicen periodistas o que se quieren, ¿no? En fin, que están, bueno, claramente con la cuarta transformación y con el presidente, y que todas las mañanas así que le van a tocar unos violines ahí bonitos para que no se enoje. Eso no es chayotero, ni eso no es nada, eso es transformador. Entonces de repente nos llega una sociedad polarizada totalmente en cuanto al periodismo, ¿no? En cuanto a que el periodismo es innecesario porque es malo, porque es deshonesto, porque no apoya la transformación, porque apoya la transformación, es decir, todo está bien, todo va bien, ¿no? Cuando sucede lo de Ciudad Juárez, esta cosa terrible, bueno, que fue en 3 estados o 4 estados del país en una semana. En la mañanera el presidente habla 1 minuto y medio de eso, y luego pone ya a alguien encargado de seguridad, no me acuerdo bien, que te habla 5 minutos y ya, pum, se acabó, ¿no? Ya nadie más pregunta y vamos. El asesinato de no sé cuántas personas, creo que fueron 5 o 8 personas, a mansalva en una ciudad,
es como, bueno, se obvia porque eso no es transformador. A lo que voy es que pareciera que hoy la sociedad, en cuanto al periodismo, incluso también en cuanto a la defensa de los derechos humanos, en cuanto al mismo activismo, está totalmente polarizada hacia que, pues si este activismo va contra la transformación, va contra los ideales transformadores del presidente, pues entonces es conservadurismo, y alguien está pagando, y alguien esto, y sobre todo el argumento de la presidencia de la República, que lo ha dicho muchas veces Obrador, es que estas organizaciones perciben dinero del extranjero, de los Rockefeller, de las becas, de los gringos, y que por eso le están dando y le están atizando el proyecto transformador del señor presidente, que lo único que quiere es belleza para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo se inscribe en este escenario? Pues yo creo que ya tan tramposo de acción, ¿no? Tan determinado hacia si estás con estos o si estás con aquellos, o si no estás, o si haces aquello que molesta a los otros. ¿Cómo se escribe el activismo? ¿Cómo se escribe el periodismo? ¿Cómo se escribe todo esto? Porque básicamente lo que parece y lo que se multiplica todo el tiempo en México es que ya no hay garantías para hacer nada. O sea, ya no hay garantías para hacer nada ni para librarla de nada. Porque si te pasa algo, es porque pues, o porque te lo merecías, o porque te lo buscaste, o porque te pueden, digamos, invisibilizar en la conferencia diaria del presidente, ¿no? Es decir, hablemos de eso lo mínimo, por lo menos posible, o es más, ni siquiera hablamos porque nadie le pregunta. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves este escenario actualmente tan caótico y tan agresivo en cuanto a su ausencia de garantías de todo, ¿no? O sea, el crimen organizado parece el dueño, pero el presidente dice que no, la presidencia dice los criminales son, ¿no? También son seres humanos. Entonces no sé uno para dónde. ¿Tú cómo ves? Bueno, yo creo que vivimos un momento muy complicado, complejo, que creo que hace crisis en este momento la historia que venimos arrastrando de mínimo 20 años, de cómo hemos ido construyendo este país, ¿no? Y yo creo que en este momento se está dando una crisis fuerte en ese sentido, no solo en términos de seguridad, sino incluso de crisis de proyecto de país, ¿no? Creo que si bien Andrés abanderó hace 4 años, o bueno, no solo hace 4, sino desde hace un buen rato, 18, 20 años, ¿no? La bandera de la transformación, de ir contra los corruptos, los ladrones, etcétera, etcétera, y este anhelo también de la sociedad mexicana de cambiar y transformar, hoy se ha quedado para muchos muy limitado en ese ejercicio de combate, ¿no?, a la corrupción y a la impunidad por un lado, pero por otro lado de generar acciones que nos llevaran a una nueva institucionalidad, vamos a llamarle así, en nuestro país. Y muchas veces ha quedado en esto que tú dices, que la mañanera reparte, ¿no?, a diestra y siniestra con los que cree que está en contra de él, ¿no? Eso yo creo que es complejo porque en estos años también nos ha llevado como sociedad a polarizarnos en varios temas y en varios sectores de la sociedad. Es el ejemplo que pusiste en términos de los periodistas y las periodistas o los medios de comunicación, ¿no?, que están claramente divididos y vistos, ¿no? Por un lado los conservadores y los de derecha, etcétera, etcétera. Por otro lado los cercanos a la Cuarta Transformación y por otro, así como una simple forma de decir cómo están los independientes, digamos, ¿no?, los que hacen un periodismo más a ras del suelo y de manera más independiente y demás, que a lo mejor puede ser que con menos peso todavía en la sociedad, ¿no?, pero ahí están. Entonces, así como está ahí, de manera muy general y simple, pues igual podemos ver que así están las organizaciones sociales, ¿no?
Y así podemos ver que está el movimiento indígena, por ejemplo, ¿no? Movimiento indígena cercano a la Cuarta T, movimiento indígena cercano a los grupos de derecha, porque los hay, ¿no? Y grupos y organizaciones y comunidades indígenas más desde la lógica zapatista, autónoma, ¿no? Etcétera. Entonces, así también está depolarizada la sociedad, y así si vemos poco, fraccionamos o hacemos miradas por sectores en la sociedad, vemos que estamos en una sociedad bastante polarizada, ¿no? Incluso los que... Despiadada, ¿no? ¿Andé? Despiadada. Sí, además, ¿no? Porque incluso los del mismo sector a veces se dividen por precisiones o por visiones, ¿no? Entonces, y además es una división una polarización sí muy desplegada, con eso, o sea, es descalificar al otro, a la otra, por lo mínimo, ¿no? Y muchas veces incluso por argumentos que no son tan verdaderos, ¿no? La cosa es desprestigiar su acción, ¿no? Entonces, me parece que ahí sí nos faltará después, o desde ahora, acciones que nos ayuden a generar una nueva forma de relacionarnos como sociedad, como organización, sociedad en general. Yo sé que no hay sociedades perfectas y nunca las habrá, porque es la propia dinámica de la sociedad, su origen mismo, pero sí cómo logramos tener las posibilidades entre estos sectores de dirimir nuestras propias diferencias, ¿no? Entre nosotros mismos. Obviamente tú, por ejemplo, sabrás más del tema, cuántas organizaciones de periodistas hay en Oaxaca y cuántas actúan de manera coordinada. Por ejemplo, desde las organizaciones civiles, cuántas actuamos de manera coordinada y con quiénes no actuamos. Desde las organizaciones sociales, quiénes se juntan con quién y con quién no se juntan, ¿no? Porque me parece que eso también es lo que da posibilidad a que las sociedades no se transformen al final de cuentas, ¿no? O sea, no se genera una indignación masiva como sociedad ante las desapariciones, por ejemplo, o ante los feminicidios en Oaxaca, ¿no? O a nivel país, pues, o sea, sí, cada vez se ve mayor participación de compañeras y de compañeros en exigencia, en manifestaciones y demás, pero no se ha logrado generar un cambio que transforme esa acción criminal que hay hacia las mujeres y esa acción criminal que hay hacia la sociedad en general, ¿no? Porque es ahora en el imaginario es que si te desaparecen, te matan, es porque andabas en malos pasos, ¿no? Porque a una gente de bien que se dedica a lo suyo no le pasa nada, ¿no? Y ese pinche imaginario ahí está, ¿no? O sea, incluso, aunque ya asesinados, pues están criminalizando, pues, ¿no? Y eso me parece que que no puede una sociedad soportarlo. Tendremos que generar acciones que nos lleven a cambiar y transformar esa circunstancia, pero así como estamos depolarizados, es difícil, ¿no?, generar una acción que transforme, porque nosotros como Educa tenemos claro ya desde hace un buen rato que las transformaciones se dan en la calle, ¿no? Cuando decimos que se dan en la calle, no es necesariamente que sea a través solo de las marchas, ¿no?, o solo de los bloqueos. Las calles como un espacio público en donde la sociedad exige que se cumplan sus derechos o exige nuevas condiciones para ejercer sus derechos, ¿no?, de diversas formas y manifestaciones. Por eso nosotros decimos que esta iniciativa es solamente una partecita, ¿no? Lo otro hay que seguirlo haciendo y hay que seguir exigiendo y hay que seguir demandando y hay que seguir denunciando.
ahí creemos que se tendrá que generar las transformaciones necesarias en ese sentido. Porque si no, sí, como bien decías hace un rato, pues este país está muy de la chingada, muy cabrón, ¿no? En ese sentido, este argumento de que bueno, las organizaciones sociales están de facto, y el argumento de la 4T, están de facto pues a favor de los juegos empresariales del gran capital, básicamente por percibir un financiamiento internacional. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que ahí está, no dudo que habrá espacios organizativos que puedan ser esa su objetivo e intencionalidad, no lo dudo, ¿no? Seguramente lo sabrá, pero no es la mayoría, ¿no? Yo creo que la mayoría de organizaciones, o muchas al menos de las que yo conozco y que ha acusado Andrés Manuel, como la nuestra misma, hemos participado del proceso de democratización de este país, ¿no? Luchando desde nuestra trinchera, generando acciones, actividades y demás en términos de transformar al país política, económica y socialmente en un país más democrático, luchando contra el priismo, la cultura priista, corrupta y demás. Lo poco que se habrá hecho generó las condiciones para que Andrés Manuel llegara a ser presidente, ¿no? O para que en Oaxaca llegara la 4T en este último proceso electoral, y no determina en nuestra acción una financiación que podamos recibir del extranjero, ¿no? Al contrario, yo creo que hemos ido favoreciendo las condiciones, creando nuevas condiciones, generando conciencia ciudadana, organización en términos de exigencia de derechos. Y me parece que ahí parte, al menos desde Educa lo que vemos, parte fundamental es: no interesa qué color esté, lo que interesa es la organización, la exigencia de derechos y el cumplimiento de estos, ¿no? Porque puede haber un gobierno progresista tipo Sudamérica y demás, pero con una lógica extractivista, sin preguntarles a las comunidades si quieren un proyecto minero, ¿no? Y entonces concesionan, ¿no? Entonces ahí ese es nuestro trabajo, ¿no? Ayudar a apoyar a esas comunidades, que se les respete, que se les consulte, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente hay gobiernos que te dan mejores condiciones para realizar tu trabajo que otros, pero fundamentalmente el trabajo es empoderar, es fortalecer la acción de las comunidades, de las organizaciones comunitarias, ¿no? Entonces, digamos, si el presidente acusa que, bueno, no sé, en el caso de Educa no le está haciendo el juego al Fondo Monetario Internacional. No, totalmente, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy claro. Sería muy cabrón, ¿no? Decir que le hacemos el juego al Fondo Monetario Internacional si estamos en contra de proyectos mineros, si estamos en contra del proyecto transísmico. Entonces, más bien estaríamos a favor de los derechos de comunidades indígenas, que las comunidades tengan la posibilidad de decir: sí, quiero este proyecto y lo quiero de tal manera, y además quiero que recursos vengan para A, B, C y D de mi comunidad, ¿no? Sí, porque entonces ahí radica, yo creo que la ironía o pues lo digamos jodido del asunto, ¿no? En usar estos argumentos con organizaciones que precisamente están haciendo lo contrario, y el gobierno con el argumento de que está haciendo lo contrario cuando está haciendo lo contrario. Es como un asunto ahí, Exacto. Un asunto ahí medio malévolo incluso, ¿no? De dobles, triples discursos, en los que la gente al final pues se va, y la gente que está con Obrador, bueno, es un orgullo estar con Obrador para esta gente, con el gobierno, pues se va con eso, ¿no? Se va con lo que los que señala el gobierno como los que están impidiendo la transformación, ¿no? En este caso,
El Tren Maya, ¿tú cómo ves el Tren Maya? ¿Cómo ve Educa el Tren Maya? Bueno, a pesar de que estamos a la lejanía, ¿no? De que no nos toca directamente, pero ¿cómo ves este proyecto tan importante para el Irapuato? Mira, yo creo que como dices, son de los proyectos insignia de este gobierno. No se va a ir sin que se termine, no se avance en el 90-95%, pero su tirada es que se termine. Y es un poco, aunque pareciera más avallazador la presencia gubernamental en el Tren Maya que en el interoceánico, ¿no? El interoceánico avanza ahora sí que de manera callada, ¿no? Ahí va, ¿no? Avanzando. En cambio, hay mayor visibilización en términos de las problemáticas en el Tren Maya, y siguen como en la misma lógica: consultas simuladas, no hablar con las comunidades, criminalizar a organizaciones ambientales. Decir que no existen los ambientalistas en México. Exacto, ¿no? Y por un lado, darle vuelta a las cosas legales y formales, ¿no? O sea, estos famosos tramos del 5, el 7, en donde ha habido amparos concedidos a las ambientalistas y a las comunidades, que el gobierno federal les ha dado la vuelta. Ahí quien tiene el control es el ejército. Ha habido una serie de cambios del proyecto original. Entonces sí me parece que es esto de una presencia muy avasallada del Estado, ¿no? Y que finalmente es un proyecto que va a beneficiar a los grandes capitales, ¿no? No creo que el tren vaya a ser utilizado por los compas que venden fruta en las comunidades donde vaya a pasar ese tren, así como tipo el Istmo, ¿no? Si te acordarás, la estación separaba el tren y ahí las paisanos subían a vender su bango, camarón, totopo, o subían para irse a otro pueblo a venderlo, etcétera, etcétera. O sea, eso no va a pasar ni con el Tren Maya ni con el Transísmico, pues, o sea, es otra lógica, ¿no? Es otra lógica y otros intereses que conllevan estos dos proyectos, y que al final muestran que la lógica económica de la 4T no es muy diferente a la lógica de los otros gobiernos, ¿no? Que por el mismo Andrés Manuel han sido caracterizados como neoliberales. Sí, dice que el neoliberalismo se acabó con él, ¿no? Con la instalación de su gobierno, pero si tú ves la propia lógica, las formas y todo, pues no tiene mucho de diferente, ¿no? En el proyecto, en el modelo económico que impulsa, ¿no? O sea, es un argumento diferente, sí puede ser una narrativa diferente, más fundamentada en crecer como país, crecer hacia adentro, más del tinte nacionalista puede ser, pero en la práctica es, ¿no?, lo mismo, y no sé si peor puede ser que estas obras insignes las tenga el ejército, en el argumento de que si las deja en el aparato público se van a corromper. ¿Crees que el ejército sea pueblo uniformado, como dijo el presidente? No sé, puede ser pueblo, pero no sé informado. Uniformado, pueblo uniformado. Pueblo uniformado. Sí. O sea que son como nosotros, pues. Sí, yo creo. O sea, yo creo que en este país y en el sur, dos instituciones que ayudaron a dinamizar la sociedad, ¿no? Esto que le llaman el escalamiento social, ¿no? Fue, o son, o fueron, no sé, el ejército y ser maestro o maestra, ¿no? Mucha gente en las comunidades, esa fue su oportunidad para el escalamiento social, ¿no? Sí, creo que más el ejército que la marina
pero sí creo que el ejército sí es gente de las comunidades, pues, o sea, que vieron esa posibilidad, que si ya no pudieron estudiar para ser aunque sea maestro, dijeran, no, antes estudia aunque sea para maestro, lo decían, ¿no? Las abuelas. Pues se metieron al ejército, y sí, ¿no? Ahora yo creo que una buena población es gente del pueblo, cierto, pero no sé. Pero eso no garantiza que no te puedan desaparecer, ¿no? Así que no, eso te iba a decir, pero no sé en qué lógica eso está con los intereses del pueblo. Entonces eso no garantiza que te madreen, que te desaparezcan, que te maten, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, de que son pueblos, o sea, conocemos un chorro de comunidades que varios de los jóvenes, bueno, han estado teniendo esa opción desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando no era tan fuerte el elemento migratorio. Ahora también la migración es un elemento de escalamiento social, ¿no? Pero eso no indica que no vayan a ser represivos ni nada por el estilo, ¿no? Exacto. Dice Alfonso Morales, ya nos dice, es un horror estar con Obrador. Está chida tu rima, Alfonso Morales, el rojo. Bueno, ya para ir terminando esta larga plática del invierno, está el tema de que, bueno, hace unas semanas Educa llevó a cabo una guelaguetza, ¿no? Una guelaguetza popular, algo así como que, no, una calenda. Y bueno, esto en el marco de la guelaguetza, ¿no? Que es un tema que también, pues yo creo que en Oaxaca, sobre todo, bueno, en Oaxaca específicamente debe ser analizado, porque de lo que se habla y de lo que, pues de lo que se comunica de la guelaguetza, ¿no? Sobre todo en esta última edición, es que ya estamos ante una especie como de folclore envenenado, ¿no? Es decir, bueno, tenemos el caso de la primera dama del Estado, ¿no? Señora Morán, que básicamente lanza su línea internacional, mundial de ropa, ¿no? de moda, en base a los diseños y a las cosas y a todo lo que ha absorbido en sus viajes como primera dama y como presidenta del DIF, ¿no? Tiene bajo su cobijo en esta especie como de promoción que dice que está haciendo sobre pues el folclore del Estado, las prendas, ¿no? La vestimenta, los textiles. Pues en esa promoción que dice que está haciendo, bueno, ella se hace como del control de la promoción internacional del asunto y vuelve a todo como una especie como de desfile de Disneylandia, ¿no? Y no solo ella, sino en general esto se ha venido haciendo desde hace un tiempo por parte de gente del mismo estado, ¿no? En Oaxaca, que bueno, que agarra prendas de las comunidades, las recorta y hace aquí como prendas acá súper chidas y las vende en miles de pesos. A lo que voy es que esta identidad que da la guelaguetza parece que está siendo ya absorbida, o que ha sido ya absorbida por el gran capital, en un sentido pues de valerse de la identidad para vender esta identidad, ¿no? Para, digamos, mancillar esta identidad, para pasar sobre esta identidad, para, someter esta identidad de los pueblos originarios en un escenario como que ya lo hemos platicado aquí, que incluye ya el tren transísmico, que incluye las mineras, ¿no? Que siguen ahí, que no se van a ir a ningún lado, porque Oaxaca está lleno de cerros y de cerros que quieren explotar y que quieren acabárselos hasta dejarlos en cero. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la guelaguetza? ¿Cómo se puede plantear la guelaguetza? O sea, estamos como ya ante la exigencia, tal vez, pienso yo, ¿no? En Oaxaca, pues de replantearnos esto y de replantear qué es lo que queremos realmente por folclore, qué es lo que queremos realmente por identidad, porque yo creo que nos están comiendo el mandado y que realmente es la identidad, el folclore y el exotismo es también el resquicio o la parte o el lugar por donde los intereses del gran capital se están metiendo con todo, para volver a Oaxaca, como ya se ha venido haciendo desde hace, un año y medio, 2 años, una cocolización, ¿no? Es decir, esta película Coco de Disney, ¿no? O sea, todo es el Día de los Muertos, todo, en fin. ¿Tú cómo ves la situación? Es lo que apenas platicamos y pues
es esta otra parte del extractivismo, ¿no? O sea, no es el extractivismo, no solo tiene que ver con extraer minerales o extraer el agua o extraer bosques. El extractivismo es, en términos generales, el extractivismo, las grandes empresas o instituciones transnacionales extraen todo, ¿no? Y lo vuelven mercancía, extraen conocimiento, extraen saberes tradicionales, ¿no? Extraen formas y modos culturales, ¿no? En este caso, por ejemplo, la guelaguetza, ¿no? Las extraen, o sea, se las quitan a las comunidades, pierden su identidad, su origen, ¿no? Su sentido, pues, ¿no? Y todo eso para generar plusvalía, todo eso para generar riqueza para algunos cuantos nada más, ¿no? Está como el mezcal, ¿no? O sea, ¿qué será? En los últimos 10 años el mezcal ha cambiado la cultura alrededor del mezcal, no sé si llamarle cultura, pero las acciones alrededor del mezcal, bueno, yo creo que sí hay una cultura del mezcal antigua, ¿no? Que era ceremonial, que en muchas comunidades tenían su palenque chiquito y era para la familia, o era para la festividad, o era para un evento importante de la comunidad, se tomaba ese mezcalito, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy, pues, necesitas tener un varo, necesitas tener una presencia nacional como político o un prestigio, no sé si prestigio, como la fama, ¿no? Fama, como político o como ente público como Maluma, sin saber qué chinga es el mezcal y venir y hacer su marca, ¿no? Un poco la misma lógica de la señora Ivette, ¿no? Que, por cierto, en la misma actividad presentaron tanto la línea como el mezcal de ese señor, ¿no? O sea, van perdiendo, o sea, es extraer y van perdiendo todo lo que ha generado alrededor todo eso. Los textiles, por ejemplo, los textiles de la CRIC, por ejemplo, no es solo el bordado tan bonito que tienen, o no es solo porque lo hacen a mano, sino al final el bordado representa parte de la vida comunitaria, ¿no? Eso no sé si lo entiendan ni lo comprendan la dimensión que tiene, ¿no? O sea, están tejiendo su historia, su memoria. Así están plasmados la mayoría de los textiles en los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces sí, hay una acción brutal en términos del extractivismo cultural y del conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, hoy mucho más en este sexenio que está terminando. Obviamente son gente que no conoce Oaxaca, no nacieron, y no es porque uno sea chauvinista, exacto, ¿no? Sino porque mínimo te da una idea, pues, o sea, de dónde estás parado, ¿no? Marca, yo creo que sí marca una diferencia, ¿no? Y ahí me parece que es muy complejo y que en ese sentido hay que generar, no solo en términos de ley, sino de acciones de valorización, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, estas manifestaciones que hicieron las cooperativas de mujeres textiles y demás enfrente de ahí del lugar donde vende la ropa esta señora, me parece importante, ¿no? O sea, que no haya quedado solo en las redes, sino que se haya manifestado de manera concreta por la gente que lo hace, ¿no? Por la gente que vive de eso, por la gente que lleva 3 generaciones haciendo esos bordados, esos textiles, y que llega alguien que tiene, en este caso, una influencia política. Poder del Estado. Sí, imagínate, el poder del Estado. Porque básicamente está promocionando su línea con el poder del Estado. Exacto. Al final de cuentas, así es, ¿no? O sea, no es cualquiera, ¿no? O sea, la señora del gobernador que está haciendo eso. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está, yo creo que mucho más en este sexenio, y me parece que sí es necesario revitalizar las acciones comunitarias. Por otro lado, entre riesgo
muchas comunidades se revivió su fiesta, ¿no?, de los lunes del cerro, porque antes se tenía Sachila, Cimatlán, Huilapan, San Antonino, ¿no?, como referencias, y más bien era solo la gente de la localidad o alrededor, ¿no?, de la región las que iban a estas expresiones. Hoy mucha gente dejó de ir, digo gente de Oaxaca, no sé si nacional, pero menos de Oaxaca, dejó de ir a lo que se presentó en el Cerro del Fortín y se fue más bien a esas otras expresiones un poco más auténticas, diría yo, ¿no?, que están ahí. Y lo que nosotros hicimos está enmarcado en dos fechas. La principal es que en el 2019, en un foro que hubo en la comunidad de Ocotlán y Ejutla, se determinó el día 22 de julio como el día estatal de rebeldía contra la minería. Entonces, hemos realizado desde entonces, en el marco del 22 de junio, actividades, ¿no? Antes de la pandemia se hizo en la Gexa antiminera que se hizo en San Martín de los Cansecos, en donde las comunidades llevaron una representación cultural de su pueblo, de su comunidad, ¿no?, y una convivencia ahí con todas las comunidades que pertenecen al frente, ¿no? Y ahora las comunidades dijeron, pues bueno, tenemos que hacer presencia en la ciudad para que también otros sepan cuál es la problemática que estamos viviendo. Entonces se decidió, más que hacer una marcha tal cual, se decidió hacer una marcha calenda, que así se llamó, ¿no?, en donde la gente también desde las propias comunidades trajeron lo que usan cuando hacen su fiesta en su comunidad. Algunos trajeron monos de calenda, otras compañeras de San Dionisio sus canastas, etcétera, ¿no? Entonces se le dio otra dimensión con música, alegría, pero también con anuncios, ¿no?, sobre el impacto de la minería en los valles centrales de Oaxaca. Y obviamente el 22 de junio cae dentro del marco de las festividades de la Gexa, ¿no? Entonces, bajo esa situación fue que se realizó esta calenda, ¿no?, y de reivindicar también lo que por años, por cientos de años, la gente ha hecho para manifestar su alegría y su organización, que son este tipo de manifestaciones, ¿no?, que yo creo que tiene ya un buen rato este proceso de extractivismo cultural que hemos vivido en Oaxaca y que ahora se manifestó de manera tan burda, ¿no? Pues ya ves que ya tiene sus años esta venta de paquetes de bodas, ¿no? Que además de venderte el tema de la iglesia, el lugar donde va a ser tu recepción, pues ahora te venden también las chinas oaxaqueñas, el temazcal, ¿no?, que salgas ahí a dar una vuelta alrededor con marmotas y monos y todo esto, ¿no?, que es parte de, que esa ha sido, ¿no?, la parte de, y que eso va en un elemento fundamental de ir, entre comillas, generando ingresos a Oaxaca, pero por otro lado, o junto con, más bien, porque no es ingreso para todos ni para todos, ya dijimos, ¿no?, es solo para unos cuantos, sino también en un proceso de extractivismo en el sentido general y de un asunto de mercantilización, ¿no? Si comparamos el nivel de vida de Oaxaca
con otros estados, por el índice de pobreza tenemos un costo de vida muy caro, ¿no? O sea, para los comunes. Sí, en Oaxaca estamos al casi 11% de inflación, cuando el resto del país está 8.5, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tú dices, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Es parte del extractivismo, de la mercantilización, de lo que, bueno, tú lo has comentado en varios momentos, este proceso de gentrificación que hemos vivido, yo creo que ya más o menos de hace 15 años para acá, pero en estos últimos de manera muy acelerada y muy burda, ¿no? Y entonces los comunes que hemos vivido aquí toda la vida y que somos la tercera o cuarta familia, pues digo generación, pues dices, ay güey, o sea, está muy cabrón, ¿no? En ese sentido, Marco, pues pues para ir concluyendo, esta propuesta que ustedes han enviado, que es, bueno, Educa, Consorcio, ¿quiénes están detrás de esta propuesta? Bueno, hay 30 organizaciones que respaldan la propuesta. Como ya dijiste, está Educa, Servicio por una Educación Alternativa, está Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, está IDEMO, que es Iniciativas para la Mujer Oaxaqueña, está el Comité de Familiares de Damián Gallardo Martínez, está una organización del Istmo de Tehuantepec, particularmente San Dionisio, que se llama Guardianes del Mar, está la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, está el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, está Campo, está Oído, está Calpulli, está Piña Palmera, que está en la costa de Oaxaca, está Pobladores Oaxaca, que está en el Istmo, está Munapaquey, que es de San Mateo del Mar, está la Unitierra, son 39, te mencioné algunas nada más, y hay varias periodistas de manera particular, pues está Pedro Matías, está Soledad Jarquín, también está Demetrio Barrita, que es un artista plástico, y así, ¿no? Hay varias personas que también se suman a la iniciativa, son 39 organizaciones y varias personas de manera particular, una investigadora que se llama Josefina Aranda, que es una profesora de la universidad, investigadora. ¿De la UAPO? De la UAPO, que está también suscribiendo la iniciativa, ¿no? Ok, ¿cómo? Pues ahora sí que ya la entregaron, ya la hicieron, ¿no? Pero pues ¿cómo le van a hacer para que los pelen? Pues bueno, la iniciativa ya fue turnada a 4 comisiones, ¿no? En la última sesión del miércoles pasado. ¿La entregaron a quién se la entregaron? ¿A qué comisiones? ¿O a quién? No, ¿a qué cuerpo específico del Congreso? Bueno, pues fuimos como Iniciativa Ciudadana, la Secretaría Técnica del Poder Legislativo, ahí se entrega como esa Iniciativa Ciudadana, fue recibida y sellada, se turnó para que se tomara en cuenta en el plan, en agenda del día del miércoles pasado, de la sesión pasada. Ahí se agendó y ahí fue ubicada a 4 comisiones. Está en la Comisión de Administración de Justicia, en la de Derechos Humanos, en la de Asuntos Municipales y en la de Administración Pública. Sí sabían que hay una bronca, incluso que unos diputados han dicho, o que se ha dicho, o sea, se ha platicado en el Congreso, en las sesiones, de que luego no se turnan las comisiones, sino se turnan directamente a la COPO, o sea que las comisiones parece como que están bailando ahí. Sí, más fea. Hay que seguir la formalidad y demás. Y ahora hemos iniciado un proceso de diálogo con algunos diputados, diputadas.
Hacia el día 8 de septiembre tendremos un foro. ¿Dónde? Un foro público en la Casa de la Ciudad para discutir sobre el contenido de esta iniciativa. Estamos a partir de las 11 de la mañana será este foro ahí en la Casa de la Ciudad y vendrá el representante de SEGO, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Enrique Irazote, que es que encabeza la comisión, el Mecanismo Nacional de Defensores y Defensoras y Periodistas. También ya se tiene apalabrada la participación de la oficina de la Alta Comisionada en México, y estamos también con la participación de el titular de la Defensoría, Bernardo Escamilla, que ya también confirmó. Alamilla. Y dos compañeras, representantes de la iniciativa y también con periodistas, ¿no? Esos serán los que estarán en el panel para platicar y conversar sobre esta iniciativa y el contenido de la misma, ¿no? Y ya de ahí seguiremos viendo qué es lo que más podemos hacer en términos para que pues, se le entre el estudio. O sea, no creo que haya cambiado mucho la lógica en el poder legislativo, pero regularmente las iniciativas ciudadanas no son muy populares, por llamarle así, o no son muy tomadas en cuenta, ¿no? Por los legisladores. Regularmente son más las que ellos mismos presentan, ya sea como fracción o como diputado o diputada en particular, ¿no? Se generan los acuerdos y demás. Pues aquí no hay más acuerdos que las de estas organizaciones. O sea, ¿ustedes no permitirán que un diputado o una diputada tome la iniciativa y lo presente como quiera y diga, no, yo estoy... Pues no, pues digamos... Y le adapte, digamos, algunas cosas ahí que le convenga al poder. Eso no, porque si lo hubiéramos hecho así desde un principio, hubiéramos dicho, mira, diputado, diputada, aquí te dejamos ya todo hecho, preséntala tú, ¿no? Ajá. Y no haber tomado este camino es iniciativa ciudadana. O sea, es una iniciativa de un grupo de organizaciones y de personas que lo presentamos. Obviamente que a lo mejor en el trabajo, en teoría, el trabajo que tendrían que hacer las comisiones de revisar el contenido, puede haber modificaciones o no. Entonces ahí entraríamos seguramente a un diálogo, porque hay cosas que no vamos a dejar que las quiten, ¿no? Como acciones punitivas, por ejemplo, ¿no? Que se castiga a quien no cumpla. Eso, ¿no? Entonces, después del foro seguiremos viendo cómo avanza la iniciativa y la discusión sobre un tema tan importante como es la protección a la libertad de la expresión y al derecho de defender derechos, ¿no? Los derechos humanos, el activismo de cara al nuevo gobierno estatal, ¿tú cómo lo ves? ¿Pueden mejorar las garantías o pueden empeorar? ¿Pueden estar exactamente igual o puede desaparecer todo? Pues bueno, mira, esa es una buena pregunta, y sin tener la bolita mágica de lo que va a pasar, ojalá, y eso tendrá también que ver con la exigencia misma, ojalá el nuevo gobierno no asuma de entrada el papel o la posición que tiene el gobierno federal hacia las organizaciones sociales y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que de entrada eso sería importante, es decir, que no empiece a criminalizarlas, ¿no? Que no empiece a decir que también estamos en contra de la transformación en Oaxaca. ¿En contra de la primavera oaxaqueña? Más bien en contra de la primavera, que somos invierno. Uh-huh. Eso yo creo que sería un primer paso bueno, que no tome esa misma posición de entrada. Segundo, que realmente si asume que será la primavera en Oaxaca y asume y conoce la situación en Oaxaca,
que una de sus prioridades sea precisamente los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y que cuando decimos asuma, esto se concretice en política pública al respecto, ¿no? Este gobierno que sale ha sido bastante omiso en esa situación, y me parece que incluso se ha profundizado la violación a los derechos de periodistas y de comunidades y pueblos que definen tierra y territorio. Pues tener 23 personas asesinadas por defender derechos de pueblos y comunidades indígenas es un indicador bastante fuerte, ¿no? Yo creo que ahí será unos primeros indicadores, y si esto no lo hace en sus primeros 2 años, ya no lo hizo, ¿no? Entonces sí tendrá que mostrar en estos 2 primeros años de su inicio que tiene un compromiso claro con la defensa de los pueblos y comunidades indígenas, con la libertad de expresión y con las organizaciones de Oaxaca. Pues ahora sí, regresamos ya para finalizar a un punto que hemos platicado la vez pasada, la esperanza, Marco. ¿Por qué seguir en esto? Yo a veces de repente sí me lo pregunto. Bueno, ya no hago tanto periodismo, así hablando un asunto personal. Pero sí también veo que lejos del pesimismo natural que uno puede tener como persona, las cosas cada vez están peor, y no están peor en un sentido como abstracto del término, sino peor en un sentido real, y los protagonistas, los actores políticos, las actrices políticas, si se puede decir, pues parecen no tener mucho empacho en que las cosas están así, y el crimen organizado y lo que sucedió en Ciudad Juárez, terrible. Entonces de repente uno dice, ay, güey, ¿por qué seguir pensando que esto se puede mejorar? Y que no, al final, te va a acabar por barrer, por avasallar, por desaparecer. Que parece que lo que de repente es el mensaje que nos envía las cosas como están. Bueno, a mí en lo particular, ¿no? Que más allá de cualquier tipo como de indignación, lo que hay hoy en día es como un fanatismo hacia los políticos, las políticas, una división, una polarización, en donde, claro, lo que decíamos otra vez, ha vuelto a este país totalmente desalmado, un país desalmado. O sea, vivimos en un país desalmado de entrada. ¿Por qué seguir en esto? ¿Para qué seguir? ¿Cuál es la esperanza en esto? ¿Cuál es la apuesta en esto? En fin, ¿tú cómo ves? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Así que, ¿cómo? Desde mi persona y con los compas que colaboramos en Educa, yo creo, también al final puede ser algo muy abstracto, ¿no? Como que te voy a decir, pero tiene su concreción. O sea, al final seguir en esto es por la vida misma. O sea, por defender la vida misma, o sea, por defender la posibilidad de seguir viviendo en condiciones que te permitan vivir, ¿no? Que, por ejemplo, los valles puedan seguir teniendo la posibilidad, las comunidades de los valles, de seguir viviendo de lo que siembran, sin tener el peligro, la amenaza de que sus aguas están contaminadas por una actividad minera, y ellos seguir viviendo como vivían antes de los 12 años que tiene la empresa ahora ahí, ¿no? Y sus hortalizas, sus tomates, ir a vender a Ejutla, venir a Oaxaca a la central de abastos, y de seguir reproduciéndose como comunidad, con todas las tensiones, riesgos y demás que hay, ¿no? Para eso, para que yo puedas
seguir caminando hacia el centro sin sentir el miedo de que me van a asaltar, de que me van a asesinar, o de ir a exigir un derecho en una marcha sin necesidad de ir con miedo a que me repriman, ¿no? De que me golpee la policía o que me detenga la policía, el ejército, la marina, etcétera, para poder seguir existiendo. Y sería bueno regresar, o sea, tener ahora sí que agarrarte de ejemplo. O sea, con todo este pesimismo que dices que luego tienes, ¿por qué seguir insistiendo en vender de manera ¿Libros? autónoma? Traigo uno, libros, traigo ¿no? uno todo autografiado, todo el pedo, Entonces ahí está, pues, o sea, pues no haces periodismo por todo eso, pero sigues en este otro camino, sigues vendiendo tus libros, sigues alejado de las editoriales, sigues colocando desde la alternativa y la autonomía. Eso es tu existencia. Entonces, para eso, ¿para qué seguir? A lo mejor dijeras, ya no tengo chance de ninguna editorial, no voy a luchar contra esas mafias, ¿no? Creo que algo habías dicho del último evento de la feria literaria que hubo en el Llano, ¿no? ¿Para qué, pues? ¿Para qué luchas? Y entonces, ¿para qué sigues escribiendo? ¿Para qué chinga vendes tus libros de manera directa, personal y todo lo demás? Pues para seguir viviendo. Pues sí, ya me estás entrevistando. No, o sea, así es, pues, por eso es lo que nos alimenta, nos alimenta seguir haciendo este trabajo, seguir acompañando a las comunidades, porque pensamos que ahí todavía hay, o sea, a pesar del extractivismo minero o económico, a pesar de la clase política que tenemos, a pesar del extractivismo cultural, hay expresiones de vida en las comunidades, hay expresiones de querer seguir siendo un referente en términos de alternativas para generar y construir vida, y eso no es así regresaras a los 500 años atrás, ¿no? O sea, no es decir, las sociedades indígenas no quieren avanzar, claro que quieren avanzar, pero en lógica de su cultura, de su visión, a su ritmo propio, a partir de las decisiones colectivas y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso ahí creemos que ahí está la esperanza, sigue habiendo la esperanza. O sea, lo que sí creemos como Educa es que, sobre todo en estos momentos, lo que menos tenemos que ir generando es el pesimismo y la desesperanza, porque entonces no ayudamos a que una sociedad se movilice, ¿no? Que una sociedad se organice, que una sociedad exija. Sí, ya son 100,000 muertos, desaparecidos, perdón. ¿Cuántos muertos de causa emocional en Oaxaca? En Oaxaca 23, ya no se puede hacer nada, así son, ¿no? Entonces, una sociedad que caiga en el pesimismo y en el desánimo está destinada a morir, ¿no? Como sociedad, e irse volviendo cada vez más violenta, más sanguinaria, desalmada, como decías, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la esperanza al final, ¿no? O sea, de que tenemos posibilidades de salir, creemos que desde Oaxaca también podemos generar acciones que nos permitan contagiar, digámoslo así, a nivel nacional, y que todavía hay, dijera Eduardo Galeano, fueguitos de esperanza, ¿no? Dispersos pueden ser, sí, pero ahí están los fueguitos de esperanza alumbrando, ¿no? Invitándote a seguir, a contribuir, a juntar los fueguitos y demás, ¿no? Finalmente, la Oaxaca de la identidad, la Oaxaca de la colectividad, de la rebeldía, está languideciendo frente a esta clara embestida de la gentrificación, del gran capital, los intereses mezquinos de sus gobernantes, las mentiras, la inacción y dobles discursos del gobierno federal, o se está fortaleciendo?
Yo creo que está como en el resto del país y de los movimientos que platicábamos hace un rato. Me parece que esa Oaxaca rebelde colectiva, comunitaria, está viva, está haciendo acciones, actividades, está generando iniciativas, a lo mejor no de manera tan vinculante entre todas, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Y están en una lógica de resistencia, y yo creo que muchas de estas expresiones estamos saliendo del cautiverio de la pandemia también, ¿no? O sea, yo creo que sí ha sido un golpe fuerte, ¿no?, de la pandemia, y poco a poco saliendo otra vez a generar este tipo de acciones de resistencia y demás. Entonces yo creo que ahí está, activa, movilizada, porque sí creo que hay mucha movilización, todavía cada vez más hay movilizaciones en Oaxaca, y que tendremos que dar el otro pasito, que es el de volvernos a encontrar, a generar acciones más articuladas, más juntas. Creo que por ahí va a ir el camino ahora, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Activa y encendida. Ok, muchas gracias, Marco, por recibir a Liga Revueltas aquí en las instalaciones de Educa. ¿Algo quieres agregar que no se te haya dicho? Nada, gracias. Gracias, bye.